En esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones continuaremos hoy con el tema receptores superheterodinos. Siguiendo con el tema que habíamos comenzado la clase anterior, vamos a tomar un receptor transistorizado muy similar al diagrama esquemático que contenía el libro y vamos a hacer un análisis de su circuito, esta vez con un circuito real. Usando como referencia para la cátedra el libro de Thomas Wayne, Sistemas de Comunicaciones, del año 2012, habíamos visto que todo el análisis lo hacía con un circuito transistorizado bastante básico. Estos circuitos sirven siempre como referencia para circuitos más complejos o circuitos que se encuentren completamente resumidos en un integrado, que se encuentren con un nivel de integración muy alto. En un circuito integrado tendríamos todo lo mismo que estamos viendo, pero solo por fuera quedarían los elementos que no son miniaturizables, o sea, las bobinas y los capacitores, mientras que todo lo demás, todas las etapas, estarían resumidas dentro de él. Vamos a ver etapa por etapa cómo funciona este circuito transistorizado que nos va a servir como guía para entender el sistema. Comencemos por el mezclador conversor, un circuito clásico formado por un transistor que hace todo a la vez. Es amplificador de radiofrecuencia de entrada, oscilador local y mezclador. Vemos el transistor TR1 en configuración de emisor común. A través de la bobina L1, marcada como CP1547, tenemos la sintonía de entrada. Esta bobina es el ferrite de antena que recepciona la banda de onda media o de AM, que va desde 530 hasta 1630 kHz. La bobina de sintonía es la bobina que vemos en la parte de abajo, entre las patitas 1 y 4, junto con el capacitor variable, que también mueve el oscilador local, como habíamos visto en el video anterior. Aquí seleccionamos la frecuencia de entrada y a través del transformador de acople formado en la misma bobina L1 entre las patas 2 y 3, logramos acoplar la baja impedancia de entrada del transistor TR1. Esto es así porque el circuito sintonizado que selecciona la estación es un circuito sintonizado paralelo que provee una impedancia alta. Para acoplar una impedancia baja, como es el transistor TR1, necesitamos este bobinado de acople. Este bobinado tiene muchas menos espiras que el bobinado de sintonía y tiene por objeto evitar que la carga del transistor afecte el Q o factor de mérito de la bobina de entrada, logrando la mayor cantidad de selectividad posible. Esta señal, seleccionada por el tanque de entrada, se inyecta a la base de TR1 y sigue su camino por el emisor. En el emisor de TR1 vemos una resistencia de 22 ohms sin desacoplar que introduce realimentación negativa. Esta realimentación negativa hace que el circuito sea mucho más estable en cuanto a la cantidad de señal que puede entrar y a las variaciones térmicas. Simplemente se introduce realimentación negativa porque la resistencia R2 de 22 ohms se encuentra en el camino de la señal y no se encuentra desacoplada por un capacitor. Seguidamente sigue hasta R3 que se encuentra a masa, pero desde ahí, desde el punto medio, tenemos tomado el capacitor de 0.01 que conecta a la bobina osciladora. Este es el bobinado de sintonía de la bobina osciladora. Recordemos que en el caso del receptor superheterodino que habíamos estudiado, se encuentra 455 kHz más arriba que la frecuencia de entrada. O sea, la bobina osciladora sintoniza desde 985 kHz hasta 2085 kHz. En paralelo con el capacitor CB1 y CB2, que es el tanque de sintonía, hay dos pequeños trimmers conectados con el fin de ajustar el circuito para que el arrastre sea óptimo, ya que puede haber diferencias entre las bobinas. Estos pequeños trimmers de ajustes se encuentran en la parte posterior del capacitor variable. El capacitor C2 de 0.01 que conectaba a la bobina osciladora tiene por objeto bloquear la continua que está presente en el emisor de TR1 y es su tensión de polarización. Del colector de TR1 ahora sale una resistencia R4 de 390 ohms que acopla a la otra sección del transformador de la bobina osciladora entre las patitas 3 y 2. Y luego de ahí salimos y vamos al transformador de frecuencia intermedia, que es la primera FI, que está sintonizado en 455 kHz. El transformador de FI se encuentra conectado a la línea de alimentación y desacoplado a través de C5, que es un capacitor de 0.02.
Ustedes se preguntarán probablemente cuál es el objeto de la resistencia R4 de 390 ohms en serie con la señal y sin desacoplar. Bueno, esta resistencia lo que está haciendo es regular la cantidad de señal que tiene el colector. Si reinyectamos mucha cantidad de señal en el transistor, la oscilación va a ser fuerte, tan fuerte que puede llegar a saturar el transistor, y esa saturación va a generar mucha cantidad de armónicas o señales que no queremos que estén presentes. Si la realimentación es muy débil, el circuito no va a alcanzar para oscilar. Esta resistencia está relacionada con la ganancia del transistor TR1. Vemos que puede ser tipo, arriba tenemos una tabla, BF194, BF494 o 2A407. Los transistores antiguos tipo BF494 y BF495 siguen estando disponibles en el mercado y hace mucha cantidad de años que se utilizan en receptores. Obviamente este transistor es tal que sea su ganancia lo más parejo posible en toda la banda y lo más lineal posible. Y cuando digo lineal me refiero a que en el proceso de mezclado, en donde se combinan la señal de la sintonía de la bobina de antena y la señal del oscilador local, tiene que presentarse la suma y la resta, pero si el transistor fuera muy alineal, se van a presentar una gran cantidad de armónicas que no son convenientes en el circuito. Nuestro proceso de mezclado tiene que ser lo más lineal posible en el transistor TR1 para obtener un buen resultado en el circuito. Finalmente, de ese proceso de mezclado tenemos la señal en el colector que queda acoplado al transformador T2. El transformador T2 es el primer transformador de frecuencia intermedia, que funciona como un filtro pasabanda para la frecuencia de 455 kHz. También en el circuito he marcado a través de R6 de 1000 ohms como control automático de ganancia. Eso es porque la tensión del control automático de ganancia viene por esa línea y, como ustedes verán, controla la polarización de la base de TR1 a través de la resistencia R1 marcada como un M5 o 1,5 megaohms. No sé si se llega a leer bien ahí el circuito. Y está desacoplado a masa por C1 de 0.05 desde la bobina, desde la patita 2 a masa. Ahora, cuando variamos la tensión de polarización a través del control automático de ganancia, lo que estamos variando es la conductividad del diodo base emisor TR1. ¿Qué va a pasar? Cuanto más corriente circule, el diodo base emisor va a tener menos resistencia y va a producir una atenuación de la señal. Cuanto menos corriente circule, vamos a tener mayor resistencia y la etapa va a tener más ganancia. De esa manera, controlando la conductividad de la juntura base emisor, podemos variar la cantidad de ganancia de la etapa que provee TR1 dentro de ciertos límites. Vamos a ver que el control automático de ganancia también está aplicado a otros transistores. En el dibujo vemos la ubicación de los elementos del mezclador. Arriba de la bobina de entrada L1, que es el ferrite de sintonía. No existe una antena externa, ya que el receptor es lo suficientemente sensible para recepcionar la banda de AM a través de esta bobina. Luego tenemos marcado el capacitor variable de sintonía, que si se llega a ver ahí, podemos llegar a observar los dos trimmers de preajuste a los cuales hacía referencia en el circuito. Sigue el transistor TR1, que es el transistor que estábamos hablando, el mezclador conversor y la bobina osciladora. La bobina osciladora tiene dos pintas de colores que apenas se llega a ver que le identifican como tal. Ahora vamos a ver porque hay una tabla en donde se identifica a través de esos colores cuál es la bobina osciladora. En otras radios la codificación general es que la bobina osciladora está pintada de color rojo, mientras que las otras están pintadas de color amarillo, blanco y negro, lo cual identifica cada una de las bobinas. Esto es un poco caótico, ya que no todos los fabricantes siguen la misma codificación de colores. Y a veces tenemos que seguir un poco el circuito a ver cómo está conectado para poder identificar su función. Y otras veces, si tenemos mucha suerte, logramos conseguir el diagrama en donde esté indicada cuál es cuál. Pasemos ahora a la descripción del circuito o de canal de frecuencia intermedia. Vamos a ver que a la entrada tenemos el transformador T2, que era el que habíamos observado recién en la otra parte del circuito, e ingresa al transistor TR2, que es el primero de los amplificadores de frecuencia intermedia. Del colector de TR2 se inyecta a T3 y luego ingresa a la base del transistor TR3, que es el segundo de los transistores amplificadores de frecuencia intermedia. Pasamos a T4 y pasa al diodo detector D2.
Ambos diodos que vemos en el circuito, el diodo de sobrecarga y el diodo D2, son diodos de germanio tipo 1N60. Esto es gracias a que estos diodos tienen una tensión de barrera menor, entre 0,2 y 0,3 voltios, y son los más adecuados para utilizar en circuitos de radiofrecuencia. Ahora, ¿cuál es la función del diodo de sobrecarga? El diodo de sobrecarga, como ustedes verán, está conectado justo en el bobinado de sintonía del transformador de entrada de 455 kHz. La función es que cuando la señal de entrada es muy fuerte, este diodo entra en conducción. Y como su cátodo está conectado a la alimentación, lo que hace es, gracias a su resistencia interna, derivar señal a masa y disminuye el Q de la bobina del transformador de entrada, disminuyendo la señal. Este diodo de sobrecarga es un atenuador que reacciona cuando la señal de entrada es muy fuerte y tiende a mejorar la respuesta del control automático de ganancia. A través del transformador de entrada T2, entonces aplicamos la señal de 455 kHz de frecuencia intermedia para amplificarla. El emisor de TR2 tiene una resistencia de 15 ohms sin desacoplar que tiene por función reinyectar una señal de realimentación negativa para mantener a la etapa estable y evitar que se produzcan autooscilaciones, ya que la base y el colector del transistor se encuentran sintonizados a la misma frecuencia. Es muy fácil de esta manera que el circuito comience a oscilar donde tendría que amplificar. Luego de la salida de T3, de la misma manera, inyectamos la señal a TR3, que es el segundo amplificador. En este caso, los transformadores de frecuencia intermedia son de simple sintonía. Solo se encuentra sintonizado el primario, mientras que el secundario, marcado con las patitas 3 y 2, es una bobina con unas pocas espiras que tiene como única función acoplar la baja impedancia de entrada de los transistores TR2 y TR3 a su respectivo transformador. Lo mismo ocurre en TR4, que nos acopla al diodo detector. Estos transformadores, si bien puede parecer que son iguales, en algunos casos son diferentes debido a la diferente impedancia que se maneja en cada uno de los circuitos. Y no son intercambiables entre sí, generalmente vienen escritos con un código. Y hay pequeñas diferencias en los bobinados y en las derivaciones. Arriba tenemos marcado qué tipo de transistor se utiliza para TR2 y TR3 en la tabla, tipo BF495, que son los transistores más modernos que todavía se consiguen. Y como es la forma de la bobina, arriba les dejé el esquema en donde está marcado los números de las patitas, 4, 6, 1, 3 y 2, y el código que le corresponde con la pinta de colores. Finalmente pasamos de la etapa, luego de amplificar la señal de frecuencia intermedia, al diodo detector, que es D2. Del diodo detector pasa a un filtro formado por C17 y C18. Uno es de 4700 picofaradios y otro es de 0.01, junto con la resistencia de 1K o de 1000 ohms, que tiene por objeto eliminar todo rastro de radiofrecuencia que quede para obtener el audio detectado. El audio detectado pasa a través de un electrolítico al potenciómetro que dice R22, 25K logarítmico, que es el potenciómetro de volumen. De ahí tenemos la salida de audio al amplificador de audio. Del mismo detector se toma la salida marcada como control automático de ganancia, y que si ustedes siguen la línea está alimentando la base de TR2 y varía su polarización para poder variar la cantidad de amplificación del canal de frecuencia intermedia. Como verán, hay varios, en este caso del circuito, hay varios métodos para controlar la cantidad de ganancia, como el diodo de sobrecarga, la línea del control automático de ganancia y demás, que son necesarios para que el receptor no sature con señales locales, ya que posee una gran cantidad de amplificación en el canal de frecuencia intermedia y selectividad. Los demás elementos relacionados con los transistores son de polarización y de desacople para que la señal de radiofrecuencia presente en el circuito no vaya hacia la línea de alimentación. De otra manera, se nos podría realimentar el circuito por radiofrecuencia por algún lado que no tiene que entrar por la línea de alimentación y comenzaría a oscilar. No olvidar que como los tres transistores están sintonizados a la misma frecuencia, es muy fácil que el circuito comience a auto-oscilar realimentándose a sí mismo. Eso sucede siempre que tenemos todos los tanques resonantes en la misma frecuencia. Por eso las bobinas tienen blindaje. Del lado de abajo, en el filtro de desacople, es el filtro de desacople de baja frecuencia que viene desde la línea de alimentación, necesario para que no entren variaciones desde la etapa amplificadora de audio y se produzca una realimentación de audio con el consiguiente oscilación de baja frecuencia y silbido. Veamos la ubicación de los elementos de frecuencia intermedia. Arriba medio escondido tenemos el diodo de sobrecarga D1.
Pasamos luego a T2, que se encuentra al lado, que es el transformador de entrada del canal de frecuencia intermedia. De ahí pasamos a TR2. Abajo tenemos T3, que es el segundo transformador de frecuencia intermedia. Fíjense que se llega a ver las marcas de pintura con los colores que identifican cada bobina. Del transformador de segunda frecuencia intermedia pasamos a TR3 y luego pasamos a T4, que es el tercer transformador de frecuencia intermedia. Finalmente nos encontramos con el diodo detector de 2 en la posición que está indicado. Como verán, la distribución de los elementos sigue por supuesto un orden lógico de acuerdo a que las conexiones sean lo más cortas posibles con el fin de evitar autooscilaciones. Una autooscilación, recordemos que es una oscilación no deseada producida por una realimentación que no debería de existir. Veamos ahora la etapa de audio. Luego del diodo detector y del filtro de radiofrecuencia obtenemos audio, que se acopla al potenciómetro de control de volumen, marcado como R22, que dice 25K logarítmico. Por supuesto, el potenciómetro es logarítmico porque sigue la curva de respuesta de sensibilidad de nuestro oído. Nuestro oído es más sensible a las variaciones de baja potencia que las de alta potencia. Por eso justamente en audio se utilizan potenciómetros logarítmicos, para que cuando subamos el volumen percibamos esa variación como si fuera lineal. En realidad es una percepción simplemente de nuestro oído. Si utilizáramos ahí en ese punto un potenciómetro lineal, notaríamos que el potenciómetro es como que sube mucho el volumen al comienzo y sube poco al final. Justamente la función del potenciómetro es engañar a la curva de sensibilidad de nuestro oído. Por eso es logarítmico. Todos los potenciómetros de audio son logarítmicos y esa es la explicación. Pasamos ahí a la base de TR4, que es el transistor preamplificador. Luego, TR5 es el transistor que excita el par complementario de salida, formado por TR7 y TR8. TR6, que se encuentra entre medio, es un estabilizador de temperatura, que tiene por objeto mantener la corriente del par de salida que varíe lo menos posible con respecto a la estabilidad térmica. Cuando los transistores se calientan, tienden a consumir mayor cantidad de corriente. Este transistor tiende a compensar esas variaciones de temperatura. Por eso en la base tenemos un potenciómetro que dice corriente de reposo, que nos ayuda a ajustar la corriente del par de salida. Esa corriente de reposo va a estar controlada también por TR6 de acuerdo a la temperatura. Por eso está marcado como un estabilizador térmico. El par complementario de salida está formado por TR7, TR8, un transistor NPN y otro PNP. Probablemente, no sé cuál será ahí la polarización, habría que analizarlo. Está trabajando en modo AB o AB1 o AB2 para lograr el mayor rendimiento o la mayor eficiencia con respecto a la potencia de salida que obtenemos y el consumo de las pilas. Fíjense que en el colector de TR7 está marcado la corriente de reposo entre 3,5 y 4 mA para poder comprobar si el circuito funciona correctamente. El capacitor de acople C23 de 250 microfaradios acopla al parlante a través del conector de auriculares. El conector de auriculares tiene ahí indicado una llavecita que indica que cuando insertamos el auricular se interrumpe la conexión del parlante y de esa manera podemos tener una escucha privada a través del auricular o de los audífonos. Abajo tenemos la llave de encendido y la entrada de las pilas indicado como 6 voltios. Veamos dónde están ubicados estos elementos. Arriba tenemos el control de volumen, seguidamente TR4 con los capacitores de entrada y el filtro. Marcado el parlante, que se encuentra por detrás de la placa. Abajo, donde dice etapa de audio, he marcado donde están los demás transistores del amplificador y el preset de ajuste de corriente de reposo. Esa corriente de reposo se ajusta una sola vez y no se toca más. En realidad se puede volver a reajustar si hay que cambiar los transistores, ya que normalmente cuando los cambiamos, los transistores que estamos colocando no tienen la misma cantidad de ganancia que los que había originalmente. Por eso, en muchos casos es necesario realizar un ajuste nuevamente al hacer una reparación. No vemos el conector de auriculares ni la llave de encendido porque se encuentra tapado por la placa, así que queda oculto en este caso. Observen en el dibujo también la posición de los portapilas, en donde van 4 pilas tamaño C. El circuito en total se alimenta con 6 voltios. Muy bien, espero que este circuito les haya servido como referencia y sirve como puntapié inicial para analizar circuitos más complejos con mayor nivel de integración hechos con circuitos integrados. Y nos encontramos en la próxima.